Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Blog Emilio Cabrera. Gracias por este ratito conmigo y por la confianza y disculpar por la tardanza en subir este vídeo en el que vamos a analizar los presupuestos, no todos los presupuestos generales del Estado, sino los presupuestos generales del Estado de 2023 en cuanto que afectan a los apuntes del segundo ejercicio de agentes y a los resúmenes del tercer ejercicio de técnicos. Me ha costado sacar este huequito, de hecho, me acabo de bañar al enano y lo he dejado un ratito con su madre para grabar este vídeo. Me ha costado sacar hueco porque bueno, hace unas semanas me incorporé de nuevo al trabajo y además sigo, bueno, dentro de poco tengo los exámenes de la carrera que estoy estudiando, además de los alumnos, etcétera, pues bueno. Es cierto que esto que voy a comentar con vosotros lo compartí con mis alumnos ya hace bastantes semanas. Yo creo que los primeros días, no sé si a finales de 2022 o los primeros días de 2023, pero vamos a verlo. Realmente no se ha modificado mucho, ni en los apuntes en lo que afecta a la Ley General Tributaria y a IRPF, menos en IVA, porque lo que cambia de IVA no lo tenemos en el tema, no lo vemos. Y en técnicos, respecto a las sociedades y demás, también es poco. Es decir, siempre lo que cambia con los presupuestos generales son puntualizaciones. De hecho, son puntualizaciones que en los resúmenes, por ejemplo, en IRPF, no me meto en ello, porque son cuestiones como, por ejemplo, los importes de los mínimos o algunas reducciones, la reducción, por ejemplo, del artículo 20, sí, no, la del 19, perdón, la del 19 de la ley de IRPF, que realmente, pues bueno, para la práctica sí, para las cortas, pero para escribir el tema tampoco es tan importante. Vamos a verlo, comparto pantalla, vamos a ver primero los cambios de... Yo utilizo sobre todo la agencia tributaria y vamos a ver ahora los cambios que comparte la agencia tributaria en el boletín informativo, ¿vale? Lo vamos a ver después, perdón. Primero vamos a ver a grandes rasgos los cambios que tenemos, que nos afectan y, y quiero empezar por la ley general tributaria, por la ley general tributaria. O si no, empezamos por orden y vamos por aquí. Vale, por la ley general tributaria, ¿vale? Para pasar de los primeros temas a los temas de la parte especial. La ley general tributaria simplemente se ha añadido en los datos reservados los datos con trascendencia tributaria, los datos de concate reservados, los datos que te dice el artículo 95 que solamente se podrán utilizar para colaborar con determinadas entidades o organismos. Se añade, además de las típicas entidades y organismos como el Ministerio Fiscal, con la Seguridad Social, etcétera, te comenta también que también se colaborará con las administraciones públicas para luchar contra el delito fiscal y contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargos de fondos públicos o de la Unión Europea. Simplemente es una pequeña matización y yo la he añadido tanto en los resúmenes como en los apuntes, ¿vale? En el artículo 95. Luego, respecto a los aplazamientos, fraccionamientos, artículo 65, las garantías del artículo 82, de hecho esto tiene más que ver por las garantías, bueno, en ambas partes. En el artículo 65 he metido ¿cómo llamarlo? Es un párrafo, pero eh, un, una pequeña precisión respecto a esta disposición adicional undécima de la Ley 16 2022 que ya he comentado en algún vídeo de actualizaciones, que comentaba que esa disposición adicional hacía referencia, y era muy curioso porque no hablaba en ningún momento de deudas concursales, sino que hacía referencia a deudas que se aplazan o, o fraccionan con la administración tributaria, con la agencia tributaria. Y, y ahora sí que te habla, de hecho creo que lo pone por aquí, te habla en algún momento, mm, 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 siem- sí hace referencia, que es lo curioso que antes no lo hacía y ahora sí lo hace, sí hace referencia a deudas concursales, ¿vale? De todas formas, hago una precisión y comento que la ley 16 de 2022, ¿verdad? Lo acabo de decir. Sí, la ley 16 de 2022 hace referencia a los aplazamientos de fraccionamientos y establece unos plazos
Y además establece las características más importantes de esta disposición adicional es que los pagos tienen que ser iguales y los plazos que establece según la garantía que aportes, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. Por eso se mete en esta ley de presupuesto general del Estado, porque esos plazos han cambiado. Antes, si os acordáis, eran 6, 9, 12 meses, dependiendo de las garantías, si nos fiamos menos o nos fiamos más, y ahora son 6 meses cuando no es posible tener aval solidario o cuando la garantía ofrecida sea suficiente y se trata de herencia adyacente, comunidad de bienes, etcétera. Plazo máximo de 12 meses. Carece de bien suficiente para garantizar la deuda. La ejecución de su patrimonio puede afectar sustancialmente el mantenimiento. Vaya, lo que dice el artículo 82.2, apartado B, ¿vale? Plazo máximo de 24 meses. Cuando se garantice con hipoteca, prenda, fianza, solidaria, etcétera. Es decir, plazo máximo, ¿vale? Aquí nos fiamos más de ti. Plazo máximo de 36 meses en estos otros casos y el resto de la disposición adicional undécima, que es que no voy a comentarla porque ya la comenté en su momento en otro vídeo y además os voy a dejar estos documentos, enlaces para que os descarguéis estos documentos y los podáis imprimir y verlo con tranquilidad, ¿vale? Yo simplemente quiero comentar pues eso que se ha modificado y que tenéis que tener en cuenta. He metido toda esta disposición adicional undécima que ya habíamos comentado en otro vídeo. No, simplemente lo señalo. Señalo que la Ley 16 de 2022, en su disposición adicional undécima, establece reglas específicas sobre los aplazamientos y fraccionamientos de forma que complementa el 65 y el 82 con simplemente ese matiz. Y en los apuntes lo mismo. En los apuntes sí desarrollo un poquito más. Sí, establezco los plazos, estos plazos, porque lo podrían preguntar, a lo mejor en un tipo test lo podrían preguntar en el segundo, pero simplemente eso, ¿vale? De tal forma que si lo descargáis y lo imprimís, pues lo tenéis. Luego, sobre el interés de demora, ya sabéis que todos los años los presupuestos generales establecen cuál es el interés legal y cuál es el interés de demora. Este año el interés de demora legal, perdón, es el 3,25 y el de demora 4,06, que el artículo 26 establece será el 25%, ¿no? Pues salvo que la ley de presupuestos del Estado establezca, pues mira, si lo establece, es que de hecho lo establece todos los años. Sobre el indicador público de renta de efectos múltiples, la verdad que a nosotros no nos afecta. Parece ser que quieren subir el salario mínimo, que eso, por la ley de enjuiciamiento civil, sí que nos afecta por los mínimos, por el mínimo que se puede, a partir del cual se puede empezar a embargar y los porcentajes que hay que aplicar. Ojo, todavía no se ha modificado, pero están negociando modificarlo para que se tenga en cuenta también. Y ahora vamos con rendimiento del trabajo. Esto es como el documento que envié a los que preparan a gente conmigo y entonces no comento sociedades, IVA y demás, que lo vemos en el otro documento que también lo podéis descargar, que es de la agencia tributaria. La reducción, cambios importantes. Se han cambiado muchas cosas al final con los presupuestos, pero con los presupuestos generales del Estado de 2023. Pero a efectos de que nos importe, que es aquí al final para lo que hemos venido, ¿no? Para el segundo de agente y el tercero, es que se incrementan las cuantías respecto al cálculo de la reducción para obtener el rendimiento neto reducido. Para obtener el rendimiento neto reducido, estoy comentando cosas que no son los cambios, ¿no? Los cambios simplemente fijaros en las cuantías que han cambiado y ya está, eso es señalarlo. De hecho, en los resúmenes de técnicos ni aparecía antes. Sí aparecía esta cuantía de aquí, pero estas reducciones no. Así que bueno, lo señaláis en agentes, en los apuntes y está de forma amplia, es esto. Simplemente señalar una cosa porque he visto que hay gente a las que le han explicado sus preparadores o academias mal este artículo 19. Ojo, de hecho, creo que es bueno que veáis en general el manual de la renta que tenéis de forma gratuita en la agencia tributaria. Ponéis agencia tributaria, manual de la renta en Google, vais al de 2021, porque creo que el de 2022 no está publicado. Tardan bastante siempre en publicar. Más que nada porque 2022 se declara a lo largo de 2023, entonces tardan porque lo publican cuando se vaya a declarar 2022, es decir, de abril a junio de 2023. El caso que no se tiene en cuenta para calcular este rendimiento neto reducido. Se coge el rendimiento neto, pero quitamos los gastos de 2.000 euros de difícil justificación, no los contamos. Ojo, pero no significa que por aplicar esto no se cuenten los 2.000, sino que para el cálculo no se cuenta. Y hay un supuesto em,
no sé qué supuesto, es un supuesto de rendimiento del trabajo. Al final, en el manual de la renta, en cada rendimiento hay un supuesto práctico. Y, y no sé si está, sí, está en rendimientos del trabajo, al final de todo hay un supuesto que es muy bueno y yo personalmente lo he hecho con mis alumnos porque te explica muy bien todo el proceso de bueno, las posibilidades que tienen los rendimientos de trabajo, que son bastantes y hay que ir con ojo con ellos porque hay que llevar muy bien IRPF tanto para agentes como para técnicos. Luego, obligación de declarar incremento de la cuantía de los rendimientos íntegros del trabajo a partir del cual es obligatorio declarar el impuesto. Vale, ya sabéis que tenemos dos límites, el de 22.000 y antiguamente el de 14.000 también. Pues ese de 14.000 sube a 15.000. ¿Qué artículo es? Artículo 96, está en el tema de IRPF, en agentes ahora mismo como lo tengo glosado, no sé en cuál lo han puesto, pero en técnico está en el segundo tema de IRPF, en el 19. Simplemente señalarlo en el artículo 96. Estimación directa simplificada. Incrementando la reducción, vale. Ahora se ha incrementado la reducción por obtener rendimientos en estimación objetiva y hay una reducción adicional del 10% si no me equivoco. Vale, no, simplemente no, eso es otra cosa que también han cambiado. Lo que se establece aquí, lo que tenemos aquí, estimación directa simplificada, incremento de la reducción por obtención de rendimientos de la actividad y respecto al porcentaje de gastos de difícil justificación que ahora comento, es que en el artículo 32 tenéis una reducción muy similar al del artículo 19. Vaya, es que es prácticamente idéntica. Pues simplemente lo mismo. De hecho, es que es lo mismo. Lo mismo que está en el 19, pues en el artículo 32. Esto está muy simplificado, muy por encima en técnicos. Entonces, en técnicos esto no importa. En agentes sí que está más amplio, ¿vale? Te hablo respecto a los resúmenes y los apuntes. Apuntes en caso de agentes, resúmenes en caso de técnicos. Incremento del porcentaje de gasto de difícil justificación. A ver, anteriormente era del 5%, ahora es del 7%. Este 5% es mío, ¿vale? Añadido por mí. En este caso, realmente no nos importa mucho porque normalmente siempre va a operar los 2.000 euros de gasto de difícil justificación como límite. Entonces, pues bueno, cambia del 5 al 7. Pues normalmente operará los 2.000 euros, siempre opera 2.000 euros como gasto de difícil justificación. De forma similar, por otra parte, a lo que establece. Mira, estoy hablando todo el rato del artículo 19, me acabo de dar cuenta, por la reducción, y es el artículo 20, porque el artículo 19 son los gastos deducibles. Artículo 17, los rendimientos. 18, la reducción por rendimiento íntegro reducido por el artículo 18. El 19 son los gastos deducibles para obtener el rendimiento neto y el 20 es la reducción. Esta reducción que hemos comentado al principio, disculpar por decir el artículo 19, me acabo de dar cuenta al pensar en los gastos de difícil justificación que establece el artículo mm, 19, que no se cuentan, lo que comentaba antes, que no se cuentan para el artículo 20, ¿vale? Em, pues bueno, pues esos gastos de difícil justificación del artículo 19 se asemejan a los gastos que se meten de estimación directa simplificada y en vez de un 5% es un 7%, pero ya digo que siempre se opera el límite del 2.000, vamos, en prácticamente todos los casos prácticos. Sobre la estimación objetiva, se prorrogan los límites. Hace mucho tiempo se cambió los límites en general de 250.000 a 150.000. Si superas 150.000 euros de tu cifra de negocio, de tus ingresos, ya tienes que tributar por estimación directa simplificada hasta 600.000 euros. Si no, ya tienes que ir a directa normal, ¿no? Pues, pues se siguen ampliando esos límites de 150.000. Año tras año comentan que siguen siendo 250.000. Pues este año también. Este año también. Es decir, son 150.000 euros y si se supera 150.000 euros, en principio te sacan de módulos. Vale, pero este año sigue siendo 250.000 euros. Tienes que superar 250.000 euros para que te saquen de módulos. Sabéis que si declaras por módulos, no declaras por tus rendimientos reales, sino por los rendimientos que se estimen, por esos signos, índices y módulos. Y además meten, para obtener el rendimiento neto de módulos, una reducción del 10%. Bueno, para el rendimiento neto, una deducción del 10%. ¿Vale? Simplemente eso es un añadido nuevo. Se prorrogan esos límites de módulos, como he comentado, y se modifica nuevamente el artículo 52 de la ley de IRPF. Lo he comentado en varios vídeos, el artículo 52 lo han cambiado tantas veces ya. O sea, ya sabéis que antes era el 30% o era 8.000, luego pusieron 30%,
2.000, luego pusieron 30% 2.000 y ampliable 8.000 por las aportaciones empresariales. Luego pusieron 30% o 1.500 y ampliable por 8.500 por esas aportaciones empresariales. Y ahora, bueno, luego esos 8.500 dependiendo de lo que te aportaba la empresa, tú lo podías igualar. Luego, en otra modificación, lo que te aportaba la empresa, depende de qué cuantía te aportaba, tú podías poner igual o más. Pues simplemente han modificado esa tabla que ya hemos comentado alguna vez, ¿vale? Fijaros en la tabla. De hecho, creo que la tengo en el otro PDF que vamos a ver a continuación. Se incrementan los tipos de gravamen de ahorro, no afecta al temario ni a agentes ni a técnicos. Se amplía la deducción por maternidad, esto es importantísimo. De todos estos cambios, sinceramente, todos estos cambios son chorradas. O sea, son tonterías que se modifican en un segundo. Y disculpar porque antes me estaba refiriendo al artículo 19 queriendo referirme al 20. Pero son todo tonterías. En cambio, la deducción por maternidad es muy importante. De hecho, en agentes ha caído varios años y, y antes podías tener derecho a esta deducción por maternidad si estabas trabajando y estabas cotizando a la seguridad social. Pues ahora no solamente estás trabajando y cotizando a la seguridad social, sino que si estás desempleado y recibiendo prestaciones de desempleo, también. Por tanto, por ejemplo, el ejercicio del año pasado, en el que la madre trabajaba parte del año y parte no, y por tanto había que prorratear la deducción de maternidad, hablo de agentes de Hacienda Pública, había que prorratear la deducción de maternidad por el tiempo que ha estado trabajando, teniendo en cuenta que se cumplan el resto de requisitos, que no sea superior a esa deducción que las cotizaciones, etcétera. Pues ahora ya no tiene sentido ese tipo de ejercicios porque ahora es durante todo el periodo, porque tanto si he estado desempleada como recibiendo prestaciones de desempleo, porque si no, no, como cotizando, trabajando, pues en ambos casos tendrá derecho a esta deducción de maternidad de 100 euros mensuales o lo que es lo mismo, 1.200 euros al año. Ojo, además se añade, ya veis aquí, que si está desempleada en un sistema de protección de desempleo, también. Pero que si no está ni desempleada ni trabajando, pero en cualquier momento posterior se da de alta en el régimen correspondiente a la seguridad social o mutualidad, y hay 30 días cotizados, en ese caso también, y además no lo pone aquí. Y lo debería poner porque es un cambio importante, pero es que lo pone en el otro documento que os voy a enseñar luego. Además, en ese caso, el mes que comienzas a tener derecho a la deducción de maternidad se incrementa en 150 euros, ¿vale? Lo comento en el otro PDF. Vale, reducción del porcentaje de retención de los procedentes de propiedad intelectual. Si no me equivoco, sí, aquí lo tenemos pasar del 15 al 7, exactamente, siempre que se cumplan unos requisitos, ¿vale? Que el volumen de tales rendimientos no se supere, sea inferior a 15.000 euros, debe decir no supera 15.000 euros, pero bueno, es que si dice que sea inferior, es que tiene que ser 14.999. Si digo que no supere, incluye 15.000. Por tanto, si dice que sea inferior, es que sea inferior. Esto en técnicos nos da un poco más igual, pero en agentes es absolutamente clave por el tipo test. O sea, esas matizaciones, esas precisiones, ese operar quirúrgicamente es absolutamente clave por el tipo test. Así que no sea inferior a 15.000 euros. Esto tenemos que tener en cuenta en todo en agentes. Que represente más del 75% de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo y la necesidad de comunicar al pagador la concurrencia de estas circunstancias, porque si no se las comunicas, pues difícilmente las sabrá por ciencia infusa. Rendimientos de la propiedad intelectual se reduce el 19 al 15 y esto sí que es genérico. Esto sí que es genérico, ¿vale? Esto es importante. Imputación de rentas inmobiliarias. Antes te decía que si se había revisado el valor catastral en los 10 últimos años, pues se aplicaba el 1,1 sobre el valor catastral. Ojo, porque aquí mucha gente se equivoca respecto, mezcla amortizar un bien inmueble a efectos del artículo 23 de la ley de IRPF con imputar rendimientos inmobiliarios, esas rentas inmobiliarias, perdón, por el artículo 85 de la ley de IRPF. Y no es lo mismo. En el caso de la amortización es un 3%, pero no del valor catastral, sino el del valor del vuelo, que lo podemos sacar a partir del valor catastral, que no es lo mismo que utilizar el valor catastral, que es lo que se hace en imputación de rentas inmobiliarias. En imputación de rentas inmobiliarias directamente el 1,1 si se ha actualizado el valor desde 2012, ¿vale?
Simplemente es una amortización. Los cambios de la LGT lo hemos comentado ya. Así que vamos a ver ahora lo que precisa la agencia tributaria directamente en el boletín informativo que publicó hace unas semanas. Vale, pues sobre el rendimiento del trabajo, repasamos rápidamente lo que hemos comentado. El artículo 20, ¿vale? El artículo 20 tenemos ahora nuevos importes y, ojo, porque no solamente cambia los importes que se aumentan para tener el rendimiento neto reducido, para poder aplicar la reducción, sino que además cambia también la cuantía de la reducción, ¿vale? Obligación de declarar, lo hemos comentado, artículo 96 dijimos, no lo ponía el otro documento, pero sí, artículo, me gusta más este documento, la verdad, de la agencia tributaria porque te pone el artículo en concreto que se modifica. Pasa de 14.000 a 15.000 euros. El tipo de retención, hemos comentado, bueno, esto no lo he metido. Esto, de hecho, no lo hemos comentado, no lo he metido porque simplemente son matizaciones que no afectan ni a los apuntes ni a los resúmenes. Si alguien lo quiere mirar, pues lo puede imprimir este documento que lo tiene en la descripción de este vídeo. Se despliega la descripción y tenéis dos links, tanto a un documento como a otro, para que los podáis imprimir. La de reducción para empresarios para obtener el rendimiento neto, lo dicho, el artículo 32 aplica lo mismo que el artículo 20. Así que simplemente es exactamente, lo tenéis aquí, exactamente lo mismo. ¿Vale? Lo podéis imprimir y mirarlo y meterlo en el tema correspondiente. Reducción para empresarios que lo determine por estimación directa simplificada. Hablamos de la deducción. Ojo, deducción, que he visto en otros temarios de academias y preparadores que está como reducción, no, deducción, por gastos de difícil justificación del 7% o, en su caso, si lo que sea menor del 7% o 2.000 euros. Reducción de empresarios que determine por estimación objetiva, ese 10% para determinar el rendimiento. Te habla claro, es que te habla de reducción, te habla de reducción. Sí, es una reducción, aunque parece ser que reducir el rendimiento neto es más bien una deducción. Bueno, es que está en el propio, esto se señala en el artículo 31. Pero bueno, se puede reducir, como indica aquí la agencia, en un 10%. Prórroga de los límites excluyentes del método de estimación objetiva. Lo dicho, que se prorrogan esos límites excluyentes. Es decir, normalmente, si tus ingresos superan 250.000 euros, te van a sacar. Pero, perdón, 250 no, 150. Pero lleva varios años prorrogándose a 250. Por tanto, típica cafetería que está en estimación objetiva, es decir, no declarada por sus ingresos reales, sino por lo que determina por signos, índices y módulos. Es decir, cuánto mide la barra, cuántos metros cuadrados tiene, las mesas que tiene fuera, el trabajador que tiene, por esos signos, índices y módulos declara. Pues luego, además de aplicar las normas propias de estimación objetiva, se puede reducir un 10%. Bueno, de hecho, está más completo este segundo documento, porque antes os lo comentaba de memoria, pero aquí está puesto, es decir, que el volumen de ingresos no sea superior a 250.000. Si os veis a la norma, lo que os vais a encontrar es, bueno, de hecho es esto, porque lo que cambia es esto de aquí, 150.000 y esto 150.000, ¿vale? Pues se prorrogan y se aplican estas cuantías. Realmente, en el tema de técnico de Hacienda, todo esto no lo pongo. Hablo de las cuantías que se establezcan reglamentariamente, que se determinen. Y ya está. No me pongo a hablar de cuantías. ¿Por qué? Porque como cada año las modifican en el sentido de que no respetan las que están en la norma y prorrogan las antiguas. Pues simplemente digo, pues en las cuantías establecidas y ya está. Vale, esto nada, no he metido nada de esto en el tema. Esto sí que lo he comentado en el tema, pero lo he comentado, hablo de este límite de 1.500 y este de 8.500 y no entro en detalle con el cuadro, tampoco en agentes, pero hay que tenerlo en cuenta para la práctica. Este es el famoso cuadro que os comentaba, no sé si lo veis bien, lo voy a ampliar un poquito más. Este es el famoso cuadro que os comentaba. Antes simplemente era más de 1.500 euros, puedes igualarlo, y si era menos de 1.500 euros, pues tenía diferentes coeficientes de multiplicación. Pues ahora, si es inferior a 500, sí que mantiene un coeficiente de multiplicación por 2.500, por 2,5, es decir, que la empresa mete 500 euros. Pues entonces os fijáis que aquí pone igual o inferior, porque si fuese inferior,
tendría que ser 499, pero pone igual o inferior. Todos estos detalles hay que tenerlo en cuenta, porque os pueden poner un tipo test, es igual o inferior a 500, es igual a 500, es mayor que 500. ¿Cuál es la verdadera? Ninguna son verdaderas. Igual o inferior, ¿vale? Luego, si la empresa te aporta 500 euros, tú puedes aportar 500 por 2,5 al mismo plan de contribución, ¿vale? Independientemente de lo primero. Siempre se aplica esto, porque el límite del 30%, o sea, se aplica a la menor, ¿no? Del 30% del rendimiento neto de actividades económicas o 1.500 euros. Pues, ¿qué va a ser menor? Pues 1.500 euros. Normalmente. O sea, es que si no, no declaras, ¿no? Bueno, en el caso de actividades económicas sí que tienes que declarar, pero es que si no, no declaras. Tipo de gravamen de ahorro ha subido, pero como comentaba, esto no afecta a los resúmenes ni los apuntes. Esto no afecta la deducción por maternidad, lo más importante. Yo creo que de todo esto que estamos comentando aquí, lo más importante es la deducción por maternidad de lejos. De lejos. Para casos prácticos, tanto en técnico de Hacienda como en agentes, pero creerme, de lejos. Este artículo 81 se modifica, como os comentaba, es cierto que está más escueto de imprimir mejor este documento, bueno, imprimir los dos si queréis y trabajarlos, pero imprimir sobre todo el de la agencia tributaria. Se modifican los requisitos para acceder a la deducción de maternidad. Ya sabéis que es hasta 1.200 euros, es decir, 100 euros al mes si lo prorrateamos. Y se establece los requisitos que ya os he comentado antes, así que no los repetimos, que se puede incrementar hasta 1.000 euros por gasto de guardería. Se mantiene el derecho a seguir percibiendo la deducción hasta que el menor alcance los 3 años de edad. Se calcula de forma proporcional el número de meses del periodo impositivo posterior al momento en el que se cumplan los requisitos. Y aquí está esto que cuando estaba comentando en clase, muchos que habían mirado la norma y habían mirado los presupuestos ellos mismos por sí mismos, lo que está muy bien, proactividad, porque al final esto hay que tener proactividad. Me comentaban, no, pues yo explicaba esto y me decían que no lo habían visto. Aquí lo tenéis. Cuando se tenga derecho a la deducción por haberse dado de alta en la Seguridad Social o Mutualidad con posterioridad al nacimiento del menor, la deducción correspondiente al mes en que se cumple el periodo de cotización de 30 días se incrementa en 150 euros anuales. Es decir, ese mes ya no son solamente 100 euros, sino que se añade 150 euros. Esto es un detalle importante, ¿vale? Porque esto no estaba antes. Los rendimientos de procedente de propiedad intelectual, ya lo hemos comentado, que pasan al 7%, sí se dan los requisitos, no de forma general, sí de forma general en el caso lo diré, en el caso de rendimientos de propiedad intelectual, no, me estoy equivocando, estoy diciendo que en el caso de propiedad intelectual pasa del 19 al 15%, pero donde se tienen que cumplir los requisitos son en aquí, en rendimientos del trabajo derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas. En ese caso, pasa del 15 al 7, siempre que se den los requisitos. Pero si es derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas. Artísticas o científicas. Por ejemplo, a mí, mi editorial me retiene un 15%. Si no supera estas cuantías y se cumplen esos requisitos, que ya os digo yo que no supera esa cuantía, entonces pasamos del 15 al 7%. Digo, así tiene que cumplir el resto de requisitos también. Recordamos que el 70% de tus rendimientos sea de actividad económica, sea em, em, y del trabajo, que esto sea más, perdón, es que no lo pone aquí y entonces lo tengo que recordar. Bueno, lo pone aquí, pero lo pone un poquito mal explicado. Sí, que el 75% de los rendimientos de esta propiedad intelectual específica sea superior, em, sí, represente más del 75% de tus rendimientos y que tus rendimientos íntegros del ejercicio inmediatamente anterior no supere 15.000 euros, ¿vale? Es decir, mm, con un ejemplo, imagínate que ganas 10.000 euros y de esos 10.000 euros que has ganado en ese año, 8.000 euros provienen de tus rentas por producción literaria, artística o científica. Pues en ese caso, tu renta supera
por producción literaria, artística o científica supera el 75%, y en esa medida en que supera el 75%, en que tus rentas son inferiores a 15.000 euros y le comuniques a tu editorial, por ejemplo, estas circunstancias, pues te aplica en vez de un 15 un 7. En mi caso, por ejemplo, yo no o tengo, o sea, no representa el 75% de mis rentas la producción literaria, artística o científica. Entonces, en mi caso no operaría, y mi editorial me sigue reteniendo y me retiene el 15%. Luego, por aquí, bueno, no sé si lo pone, por esto lo miraréis más en detalle cuando lo tengáis y lo imprimáis. Pasa del 19 al 15% la propiedad intelectual en general, ¿vale? Esto, repito, es para rendimiento del trabajo derivadas de o elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, repito. Sobre la imputación de rentas inmobiliarias, lo hemos comentado ya, al 1,1 sí, se ha modificado después del 1 de enero de 2012 la valoración catastral del inmueble. La reducción habitual, vale, esto nada. La isla La Palma, nada. Baleares, nada. Nos vamos a sociedades. De sociedades, lo importante, este tipo que han establecido nuevo del 23% para las entidades cuyo importe neto de cifra de negocios del periodo impositivo inmediato anterior sea inferior al 1.000.000 de euros. ¿Qué afecta a esto? Pues al sí, el primer tema de técnicos, si no me equivoco, el tema 22 de sociedades. Esto está en el tema 22, esto no lo doy yo, lo da un compañero, lo da Albert. Yo doy todo lo que es parte general e IRPF. Y otro compañero mío da todo lo que es la parte especial. No, perdón, el segundo tema, sí. Tema 23. No lo tenía, por eso lo he mirado, porque cuando tengo dudas en algo, pues lo miro. La amortización acelerada, no lo he comentado, no lo he metido en el tema. El régimen fiscal especial de Islas Baleares tampoco. La reserva de Islas Baleares tampoco está en el tema. Todo esto no está nada. Todo esto nada. Todo esto no afecta nada al tema. Régimen especial de Canarias, es lo que se llama la zona especial canaria. No, tampoco porque esto no entra en el tema. Impuestos sobre actividades económicas tampoco afecta, tampoco entra en los resúmenes. Y luego, respecto a IVA, sinceramente, he metido esto, y esto se tiene en cuenta, esto se mete, es este. Esta exención en IVA se prevé en impuestos especiales y aduanas, y ahora las han metido también en IVA. Se declaran exentas las entregas, servicios, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes cuando los adquirientes sean las Fuerzas Armadas de cualquier Estado miembro distinto de España. Pues simplemente lo he mencionado, lo he metido, ¿vale? Regla de localización y demás, como son reglas especiales, específicas, no lo he tocado, no lo he tocado, ¿vale? Actualización del IVA a la normativa aduanera. mm, Todo esto es que al final son precisiones que en el tema pasa completamente desapercibido. O sea, no es algo que haya tenido en cuenta. Sí me parece bien tenerlo en cuenta a la hora de hacer práctica, preguntas cortas. Sí, me parece importante, pero en el tema no. Inversión del sujeto pasivo sí que es bastante importante. Sí que es bastante importante, ¿vale? Esto, sobre todo para la práctica, pues oye, hay que tenerlo en cuenta. Ya sabéis, inversión en sujeto pasivo, que normalmente, bueno, normalmente sí, en general, el sujeto pasivo es la persona que realiza el hecho imponible de IVA, es decir, la prestación de servicio, el de servicio y la entrega de bien. Es la persona que realiza la entrega de bien, es decir, quien vende un bien, quien es sujeto pasivo, el empresario, sin perjuicio de que se repercuta el pago, que lo tiene que pagar la persona que recibe ese bien o quien recibe ese servicio prestado. Pero hay determinados casos en los que se invierte este sujeto pasivo, y es la persona para quien que compra, o la persona para quien se realiza la prestación de servicios, que tiene que repercutirse, tiene que declarar el impuesto, cuando normalmente sería, en general, la persona que realiza tanto la entrega de bien como la prestación de servicio, ¿vale? Casos de esto, muchos. El caso más paradigmático y más habitual en ejercicios es el de la renuncia a la exención
de IVA, en el caso de operaciones inmobiliarias que están exentas por haber superado 2 años o porque son, sí, vaya, por haber superado dos años, que debería estar exenta porque se tratan de vivienda y la vivienda de segunda mano, la segunda venta u ulterior venta, dice la norma, pues estaría exenta. Lo mismo, ¿no? Todo esto, sinceramente, esto sí que es importante, pero vaya. Sí, esto sí que es importante y lo he metido. Esto sí que es importante y lo he metido. Lo demás, tenerlo en cuenta, el procedimiento para recuperar el IVA de los créditos incobrables y el caso de los créditos incobrables, por ejemplo, esta modificación que pasa de 350 euros, cuando el destinatario moroso es un consumidor final. eh, o sea, todo esto que antes era reclamación judicial o notarial y ahora simplemente es que haya una reclamación fehaciente, pues esto es muy importante porque al final es algo preguntable y ha cambiado. El tipo de reducido para determinados artículos, pues importante también. Esto no es importante, la prórroga de los límites, la prórroga de los límites excluyentes del régimen simplificado, régimen especial de agricultura y demás. eh, Vale, no, perdón, pensaba que iban a comentar otra cosa. Esto es lo mismo que en estimación objetiva. Es importante en tanto que ya sabéis que el régimen simplificado va de la mano de estimación objetiva en el caso de IRPF. Van de la mano. Vas por estimación objetiva en IRPF, vas por régimen simplificado. Y se amplían esas cuantías en los mismos términos que comentábamos antes, ¿vale? Y esto lo comenté en su momento de los primeros vídeos que subí a este canal, comentaba que, oye, han vuelto a extender esas cuantías, pues mira, lo han vuelto a hacer de nuevo, ¿vale? Todo lo demás no importa, esto tampoco, a efectos de los resúmenes, no, de hecho es que no entra, ¿vale? Pues ya estaría, ¿vale? Tener en cuenta eso, que se prorrogan los límites, estos límites, tanto en en estimación objetiva en el caso de IRPF como en el régimen simplificado en el caso de IVA. Tener en cuenta respecto a cosas importantes, súper importantes de esta actualización que he visto. El procedimiento para recuperar los créditos incobrables. Me parece importante los cambios que hay en el artículo 80, ¿vale? De la ley de IVA. Me parece importante, lo más importante, sin duda, bueno, el nuevo tipo de la LIS es importante. Y sin duda, lo más importante para mí, lo encontraré, es la deducción por maternidad. Todo de zona especial, tanto Canaria como Balear, pues sinceramente no nos importa ni para técnicos y desde luego para agentes. En el caso de sociedades, el primer cambio que tenéis aquí, el de artículo 29, ese nuevo tipo del 23%, pues importantísimo. Bueno, los cambios de la retención de propiedad intelectual que pasa del 19 al 15, o en el caso de que sean obras literarias, artísticas, científicas, pues también es bastante relevante, porque te pueden poner ejemplos, ¿no? Pues esa persona que a lo mejor solamente cobra 10.000 euros y de esos 10.000 euros, 8.000 corresponden a derechos de autor, pues oye, sí que puede pedir que le retengan un 7%. Y lo más importante, bueno, esto aquí, ¿no? La deducción por maternidad importa, absolutamente importante. O sea, merece la pena imprimir este documento que tenéis en la descripción del vídeo simplemente para mirar esto y tener en cuenta el artículo 52, aquí lo tenéis completo. No como en el otro documento, sino que en este documento lo tenéis completo, ¿vale? Lo pondré, esto de aquí. Aquí lo tenéis. Este artículo 52, aquí lo tenéis completo. Y vaya, sí que puede entrar, porque os pueden decir, oye, la empresa le ha aportado 3.000 euros, él ha aportado 3.000 euros. ¿Cuánto será la reducción de la base imponible? Pues 6.000 euros, se podrá reducir 6.000 euros en la base imponible, ¿vale? La extensión de los límites excluyentes, el artículo 20. Nada, básicamente es lo que acabo de comentar. Lo más importante, el, el aumento de las cuantías en el artículo 20 y correspondientemente en el artículo 32 en el caso de actividad económica. Sabéis que 20 para rendimiento del trabajo, 32 para actividad económica. Los aumentos en la obligación de declarar, que pasa de 14.000 a 15.000 euros en el segundo límite, y sabéis que el primer límite habla de 22.000 y eso se ha quedado tal cual. Más cambios irrelevantes, pues sin ninguna duda, artículo 52, porque es la enésima vez que lo modifican y yo creo que en tanto que lo han modificado tanto puede ser preguntable. Luego, por otro lado, la deducción de maternidad del artículo 81 es que no es que sea preguntable e importante, es que lo han preguntado durante años seguidos.
más en agentes, en técnicos, pero es importante tanto para agentes como para técnicos. Luego, a partir de ahí, los cambios de sociedades, los cambios de IVA, lo que hemos comentado, imprimirlo, trabajarlo, tampoco es nada del otro mundo. Así que nada, espero que os vaya muy bien, que en el caso de los técnicos que haya ido muy bien el segundo, ojalá. Y en el caso de los agentes, esperemos que dentro de poquito tengamos el calendario provisional para poder planificarnos mejor de cara al primer y segundo examen. Sobre los cambios de agentes de la convocatoria los comenté en otro vídeo. Ya sabéis que el tema de IRPF lo han desglosado en tres temas, el de IVA en dos. Lo que han quitado, pues yo no lo quitaría. Y lo comento en los apuntes. Comento, mira, esto se ha quitado, pero yo no lo quitaría. Desde luego las tercerías, inviable quitarlo, porque es una parte importantísima. De hecho, por ejemplo, en mi trabajo de ahora, las tercerías, pues es una parte importante. Respecto, y además que es que se pregunta un año sí y un año también las tercerías. Para la práctica es clave. Y ya os recuerdo artículo 165 y en el reglamento artículo 17 a 117 a 119 del reglamento de aplicación de los tributos, el régimen. Más allá de esto, bueno, han quitado también el artículo 131 del Reglamento General de Recaudación, pero a mí me parece importante tener una idea de esos artículos, aunque sea una idea. El tema nuevo, tema 25, lo llaman la aduana, y luego te dicen la aduana, impuestos especiales, impuestos medioambientales, es un tema que no solamente es de aduana, es de impuestos especiales y es de impuestos medioambientales, porque si no, no los meterían. Y es un tema que condensa bastantes temas de técnicos y que en mi caso ha sido una ampliación a los apuntes de unas 35 páginas aproximadamente. Lo tenemos también como tema independiente por unas 40 páginas, pero bueno, lo tenéis incluido en los apuntes, ¿vale? No os asustéis con ese tema 25, porque hasta que no tengamos un histórico tampoco podemos decir que sea importante y este año es igual para absolutamente todos. Creo que es un tema que hay que trabajarlo, que sobre todo lo que hay que tener en cuenta es cuál es el hecho imponible, cuál es la base imponible, cuál es el sujeto, hay responsables o no hay responsables, qué supuestos están exentos, cuáles no, cuál es el tipo. Simplemente tener una idea de cada uno de los impuestos. Una idea, no tiene que ser una idea precisa, sino, a ver, tampoco superficial, porque se os lo preguntan en tipo test, pero una idea general sobre cada uno de los impuestos sin volverse loco con ese tema 25 es mi opinión. Es mi opinión, ¿vale? Por lo menos hasta que tengamos un histórico. Lo bueno que tenemos en agentes es que tenemos un histórico muy amplio de exámenes de otros años. Bueno, de hecho, nosotros tenemos publicados 2 manuales con muchísimos exámenes y de hecho ahora hago una extensión en la preparación y vamos a estar semanas y semanas solamente, un par de meses solamente resolviendo exámenes oficiales. Eso es lo bueno que tenemos, que nos podemos curtir en lo que han preguntado otros años y normalmente suele ser cosas relacionadas y nos acostumbramos a ese tipo de preguntas. Eso es lo bueno de agentes y ahora parece que va a cambiar un poquito esto, pero estoy seguro que no, que vamos, que si uno está acostumbrado a hacer exámenes oficiales y se ha enfrentado a ellos porque ya controla el temario, podrá ser un muy buen examen esta convocatoria. Sobre los 40 minutos del tipo test, no sé si me pronuncié en el otro vídeo, estoy hablando de agentes, esto lo digo por si alguien va para técnicos. En el caso de agentes, las preguntas se mantienen, son 100 preguntas. Al final, 100 preguntas, 140 minutos, pues 2 minutos por pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Que va a ser más complicado el tipo test? Es que ya era bastante complicado. Lo que pasaba es que no había tiempo para contestar todas las preguntas y había gente que dejaba muchísimas en blanco porque ni las podía leer. Yo creo que ahora la gente va a poder no, bueno, iba a decir meditar, no meditar, pero sí pensar más las preguntas y al pensarlas más, pues habrá mejores respuestas. Al haber mejores respuestas, subirá la nota de corte, sería lo lógico. Vamos a ver qué ocurre. Pues bueno. Buenas noches, yo digo buenas noches porque en mi caso son las 11:30 de la noche, que no quería irme a dormir sin hacer este vídeo. Un abrazo muy grande y espero que os haya servido.